Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en una confesión que ha sacudido a millones de personas en todo el mundo. A los 83 años, Julio Iglesias ha decidido romper su silencio y hablar del amor que marcó su vida para siempre. No es una historia cualquiera, es el relato íntimo de un hombre que lo tuvo todo, pero que nunca olvidó a una sola mujer. A los 83 años, con una trayectoria que parece sacada de una leyenda y una elegancia que el tiempo no ha logrado erosionar, Julio Iglesias sorprendió al mundo con una confesión que nadie esperaba. Durante décadas fue el símbolo del romanticismo, del seductor impecable, del hombre rodeado de fama, aplausos y mujeres. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente construida, existía una verdad guardada en silencio, una historia que ni la fama ni los años lograron borrar. En una entrevista cargada de nostalgia y emociones contenidas, Julio habló por primera vez del amor más profundo de su vida. Y no se trata de Miranda Ringsberger, su compañera durante más de 30 años, ni de Isabel Preisler, la mujer con la que formó una familia y ocupó titulares en todo el mundo. Según sus propias palabras, el amor que realmente lo transformó pertenece a una etapa mucho más temprana. Cuando aún no era una estrella global, cuando todavía era un joven lleno de sueños y fragilidad. Julio dejó claro que ese amor nació antes de la fama, antes de los escenarios multitudinarios, antes de que su nombre se convirtiera en una marca internacional. Fue una relación que, según él mismo confesó, marcó su forma de amar, de sufrir y de componer. Muchas de sus canciones más emblemáticas, esas que han acompañado historias de amor, despedidas y nostalgias durante generaciones, nacieron de esa experiencia que nunca logró superar del todo. En medio de esta revelación, Julio fue cuidadoso, no entró en detalles explícitos ni buscó alimentar el morbo. Pero sí dejó caer un nombre, una referencia suficiente para estremecer a quienes conocen su historia. Una mujer que, según él, supo tocar las fibras más profundas de su alma y cuyo recuerdo sigue vivo incluso ahora, cuando la vida le ha dado casi todo. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar viendo este video y te invito a suscribirte al canal para apoyarnos y ayudarnos a seguir creando historias profundas y humanas como esta. Para entender la magnitud de esta confesión, es necesario retroceder muchos años atrás, hasta los orígenes de Julio Iglesias. Nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, en el seno de una familia acomodada y disciplinada. Su padre, Julio Iglesias Puga, era un reconocido médico, y su madre, María del Rosario de la Cueva y Periñat, provenía de una familia de sólida formación cultural. Desde pequeño, Julio creció rodeado de expectativas altas y un camino aparentemente definido. Pero el joven Julio no soñaba con micrófonos ni escenarios. Su primera gran pasión fue el fútbol. Dotado de talento y una disciplina férrea, llegó a formar parte de las categorías juveniles del Real Madrid como portero. Todo indicaba que su futuro estaría ligado al deporte profesional. Tenía reflejos, determinación y una carrera prometedora por delante. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El 22 de septiembre de 1962, apenas un día antes de cumplir 19 años, un accidente de coche cambió su vida para siempre. El impacto fue devastador. Julio sufrió una grave lesión en la médula espinal que lo dejó parcialmente paralizado. Durante meses, incluso años, no pudo caminar. El joven deportista lleno de sueños quedó atrapado en un cuerpo que ya no respondía. Ese periodo marcó el inicio de una de las etapas más oscuras de su vida. La incertidumbre, el dolor físico y la sensación de haberlo perdido todo lo acompañaron durante una larga recuperación. El fútbol, su gran amor, había quedado atrás,
Y fue precisamente en medio de ese silencio hospitalario cuando ocurrió algo que transformaría su destino. Un enfermero, al ver su tristeza y frustración, le ofreció una guitarra. Al principio, Julio la tomó sin entusiasmo, casi como un gesto vacío. Pero poco a poco, las cuerdas comenzaron a convertirse en su voz. A través de la música, empezó a expresar lo que no podía decir con palabras. Su miedo, su rabia, su esperanza, sin saberlo, estaban haciendo el artista. Y fue también en esos años, lejos de los focos y de la fama, cuando apareció ese amor que hoy, a los 83 años, sigue ocupando un lugar central en su memoria. Un amor vivido en la vulnerabilidad, cuando no había glamour ni promesas de éxito, solo un joven herido intentando reconstruirse. Aquí comienza realmente la historia que Julio guardó durante décadas, la historia del amor que, según él, nunca logró olvidar. Para comprender quién fue realmente ese amor que marcó a Julio Iglesias, hay que situarse en un momento muy concreto de su vida, cuando todo era incertidumbre y nada estaba asegurado. Tras el accidente, Julio no era una promesa del fútbol ni mucho menos una figura pública. Era un joven vulnerable, dependiente, enfrentándose a la posibilidad real de no volver a caminar y, sobre todo, a la idea de que su vida tal como la había imaginado había terminado. Durante su larga recuperación, Julio pasó meses encerrado entre paredes blancas, rutinas médicas y silencios interminables. Fue en ese contexto donde nació una conexión emocional distinta a cualquier otra que vendría después. No se trataba de una relación rodeada de lujo, fama o titulares. Era un vínculo construido desde la fragilidad, desde el miedo compartido y la necesidad de sentirse comprendido. Julio nunca ha dado demasiados detalles públicos sobre esa mujer, y no es casualidad. Según sus propias palabras, fue alguien que lo conoció antes del personaje, antes del mito. Ella no se enamoró del cantante ni del ídolo, sino del joven herido, del hombre que dudaba, que sufría y que no sabía si tendría un futuro. Esa diferencia, con el paso del tiempo, se convirtió en algo imposible de reemplazar. En entrevistas recientes, Julio ha reconocido que esa relación fue la primera vez que amó sin máscaras. No tenía nada que ofrecer salvo su verdad. No había contratos discográficos, ni giras, ni aplausos. Solo había noches largas de conversación, silencios compartidos y una guitarra que empezaba a convertirse en refugio. Fue en ese espacio íntimo donde aprendió a volcar sus emociones en canciones, muchas de las cuales nacerían inspiradas por esa experiencia temprana. Mientras su cuerpo luchaba por recuperarse, su mundo emocional se reconstruía alrededor de esa relación. Ese amor le dio una razón para levantarse cada día, para no rendirse del todo. Y aunque el tiempo y las circunstancias acabarían separándolos, Julio ha confesado que nunca volvió a sentir una conexión tan pura. Con los años llegaron otras mujeres, otras historias, pero ninguna lo encontró tan desnudo emocionalmente como ella. Conforme Julio comenzó a caminar de nuevo y a vislumbrar un futuro distinto gracias a la música, la relación empezó a cambiar. La vida lo empujaba hacia otro destino, uno que aún no comprendía del todo. El éxito incipiente, las oportunidades y la necesidad de reinventarse fueron creando una distancia inevitable. No hubo un final dramático ni una ruptura escandalosa. Fue, según él mismo ha dejado entrever, una despedida silenciosa, marcada por la aceptación de que sus caminos ya no podían avanzar juntos. Ese adiós dejó una huella profunda. Julio ha reconocido que muchas de sus letras más melancólicas, aquellas que hablan de amores imposibles, de pérdidas que nunca se superan, nacen de ese recuerdo. Aunque el público las interpretó durante años como historias universales, para él siempre tuvieron un rostro concreto,
una voz y una ausencia muy definida. Con el tiempo, Julio comenzó a abrirse paso en el mundo de la música. Primero en pequeños escenarios, luego en concursos y finalmente en festivales que cambiarían su destino. Pero incluso cuando el éxito empezó a sonreírle, ese primer amor seguía presente, no como una herida abierta, sino como una referencia emocional que marcaría todas sus relaciones posteriores. En esta etapa de su vida, Julio aprendió una lección que nunca olvidaría. El amor más profundo no siempre es el que dura más ni el que se vive bajo los reflectores. A veces es el que llega cuando no se tiene nada y lo cambia todo. Aunque solo sea por un tiempo. Cuando Julio Iglesias comenzó a dar sus primeros pasos firmes en la música, su vida entró en una transformación acelerada que ya no tenía marcha atrás. Aquel joven que había aprendido a cantar casi por necesidad, como una forma de sobrevivir al dolor y a la incertidumbre, empezó a descubrir que su voz tenía un efecto poderoso en los demás. Lo que nació en una habitación de hospital comenzó a abrirle puertas inesperadas. El punto de inflexión llegó en 1968, cuando se presentó en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm con La vida sigue igual. Aquella actuación no solo le dio la victoria, sino que marcó simbólicamente el cierre de una etapa y el inicio de otra completamente distinta. Julio dejó de ser un desconocido para convertirse en una promesa real de la música española. A partir de ese momento, su vida empezó a llenarse de contratos, entrevistas y escenarios. Con el éxito llegaron también nuevas relaciones. Mujeres atraídas por su talento, su sensibilidad y, poco a poco, por la imagen pública que comenzaba a construirse alrededor de su nombre. Sin embargo, según ha confesado el propio Julio, ninguna de esas historias logró borrar la huella de aquel primer amor vivido en la fragilidad. Algo había cambiado para siempre en su forma de sentir. Durante los años 70, Julio se consolidó como una figura central de la música romántica. Sus canciones hablaban de amor, de deseo, de ausencias y de recuerdos imborrables. Para el público eran letras universales, pero para él eran fragmentos de su propia historia emocional. En más de una ocasión ha reconocido que muchas de esas canciones nacieron mirando hacia atrás, hacia aquello que no pudo ser. Su proyección internacional llegó rápidamente. Julio comenzó a cantar en varios idiomas, adaptándose a culturas distintas con una naturalidad sorprendente. Francia, Italia, América Latina y más tarde Estados Unidos cayeron rendidos ante su estilo. El joven que había temido no volver a caminar ahora recorría el mundo entero. Pero ese éxito también trajo consigo una distancia cada vez mayor con su pasado. Fue en ese contexto de fama creciente cuando conoció a Isabel Preisler. La relación representó una nueva etapa, mucho más visible y estructurada. Con ella formó una familia y proyectó una imagen de estabilidad que contrastaba con el Julio introspectivo de años atrás. Para muchos, ese matrimonio parecía la confirmación de que el cantante había encontrado finalmente su lugar. Sin embargo, internamente, las cosas eran más complejas. Julio ha admitido con el paso del tiempo que, aunque amó a Isabel y valoró profundamente la familia que construyeron juntos, nunca volvió a experimentar la misma intensidad emocional que había sentido en su juventud. La fama había cambiado las reglas del juego. Ya no era posible amar desde el anonimato ni desde la vulnerabilidad absoluta. Siempre había expectativas, presiones y una imagen pública que proteger. El éxito también reforzó su papel de seductor. La prensa comenzó a construir el mito del conquistador incansable, rodeado de mujeres y romances. Julio no lo desmintió. En cierto modo, ese personaje le servía como una coraza, una forma de mantener a distancia aquello que realmente lo había marcado.
Amar intensamente una vez le había enseñado lo vulnerable que podía ser. Con los años, esa dualidad se volvió una constante en su vida. En el escenario, entregaba emociones profundas a través de sus canciones. Fuera de él, mantenía un control férreo sobre su intimidad. Era como si toda su verdad estuviera concentrada en la música, mientras su vida personal quedaba protegida tras un velo cuidadosamente tejido. Así, mientras el mundo veía a un Julio Iglesias triunfador, elegante y aparentemente pleno, en su interior seguía existiendo un punto fijo al que siempre regresaba. Un recuerdo silencioso, un amor que no necesitó durar para convertirse en el más determinante de su vida. La relación con Isabel Preisler marcó uno de los capítulos más visibles y analizados de la vida de Julio Iglesias. Se conocieron a finales de los años 60, cuando él comenzaba a consolidarse como una figura emergente de la música y ella representaba elegancia, juventud y una aura sofisticada que cautivaba a la alta sociedad. Su historia avanzó rápidamente y en 1971 contrajeron matrimonio, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del momento. Durante esos años, Julio proyectó una imagen distinta. Dejó de ser únicamente el artista sensible surgido de la tragedia para transformarse en un hombre de familia. El nacimiento de sus hijos, Chabeli, Julio Iglesias Jr., y Enrique Iglesias, reforzó esa percepción pública. Para muchos seguidores, esa etapa simbolizaba estabilidad, madurez y plenitud personal. Sin embargo, detrás de las apariencias, la realidad era mucho más compleja. La carrera de Julio estaba en pleno ascenso y su agenda se volvía cada vez más exigente. Giras interminables, grabaciones constantes y compromisos internacionales lo mantenían lejos de casa durante largos periodos. Esa ausencia comenzó a pasar factura. Isabel, con aspiraciones propias y una vida social activa, empezó a sentir el peso de una relación marcada por la distancia y la presión mediática. A esto se sumaron los rumores. La figura pública de Julio como seductor ya estaba instalada y la prensa no dejaba de asociarlo con mujeres en distintas partes del mundo. Aunque nunca se confirmaron muchas de esas historias, el desgaste emocional fue inevitable. Con el tiempo, la relación se fue llenando de silencios y tensiones que terminaron por hacerla insostenible. En 1979, menos de una década después de haberse casado, Julio e Isabel pusieron fin a su matrimonio. La separación fue discreta en lo formal, pero muy comentada en los medios. A pesar de ello, ambos mantuvieron una relación cordial por el bienestar de sus hijos. Para Julio, ese divorcio representó algo más que el final de una etapa sentimental. Fue la confirmación de que su estilo de vida era incompatible con una relación tradicional. Tras la ruptura, Julio se volcó aún más en su carrera. Su vida amorosa comenzó a convertirse en parte del mito que lo rodeaba. Modelos, actrices y figuras de la alta sociedad aparecían vinculadas a su nombre. Él nunca negó su fama de conquistador y en entrevistas hablaba del amor como una fuerza vital, una fuente de inspiración constante. Pero evitaba cuidadosamente profundizar en emociones concretas. Según ha reconocido con el paso de los años, esa etapa estuvo marcada por una paradoja. Aunque estaba rodeado de personas y vivía romances intensos, existía una soledad persistente. Ninguna relación lograba llenar el espacio dejado por aquel amor de juventud, vivido cuando no había cámaras ni expectativas externas. Ese vacío silencioso se convirtió en un motor creativo, pero también en una barrera emocional. El Julio que el mundo veía era exitoso, seguro y encantador. El Julio que existía en privado había aprendido a protegerse. Amar profundamente una vez le había enseñado que el dolor podía ser tan intenso como la pasión. A partir de entonces,
Estableció límites invisibles que pocas personas lograron cruzar. Esta etapa consolidó definitivamente su leyenda, pero también cerró la puerta a la posibilidad de volver a amar sin reservas. El hombre que cantaba el amor eterno sabía, en el fondo, que ese amor ya había pasado por su vida y no regresaría. Con el paso del tiempo y tras años de una vida sentimental intensa y expuesta, Julio Iglesias comenzó a mostrar señales claras de cansancio emocional. La fama seguía creciendo, los escenarios eran cada vez más grandes y su nombre ya era sinónimo de éxito. Sin embargo, algo en su interior empezaba a buscar lo contrario de lo que había vivido hasta entonces. Ya no deseaba ruido, titulares ni romances fugaces, buscaba refugio. Fue a finales de los años 80 cuando apareció en su vida Miranda Reinsberger. A diferencia de muchas mujeres con las que se le había vinculado antes, Miranda no pertenecía al mundo del espectáculo ni buscaba protagonismo. Era una modelo holandesa joven, serena y de carácter reservado. Desde el principio, la relación se construyó lejos del foco mediático, algo poco habitual en la vida de Julio hasta ese momento. Miranda representó un punto de equilibrio. No intentó cambiarlo ni ocupar un lugar que no le correspondía. Comprendió la naturaleza de su carrera y respetó profundamente su necesidad de privacidad. Con ella, Julio encontró una estabilidad que no había conocido antes. No se trataba de una pasión desbordada ni de un amor idealizado, sino de una convivencia basada en la calma, el entendimiento y la aceptación mutua. Juntos formaron una familia numerosa, tuvieron 5 hijos y construyeron una vida lejos del ritmo frenético que había definido las décadas anteriores de Julio. Aunque su relación duró muchos años, no fue hasta 2010 cuando decidieron casarse, un gesto que reflejaba la solidez de un vínculo que no necesitaba validación pública. Para Julio, ese matrimonio fue una declaración silenciosa de que había encontrado paz. Aún así, la vida personal del cantante nunca estuvo completamente libre de controversias. En 2019, un tribunal español reconoció legalmente a Javier Sánchez Santos como hijo de Julio Iglesias, fruto de una relación pasada con una bailarina. El fallo puso fin a una batalla judicial que se había prolongado durante décadas. Aunque la justicia habló, Julio optó por no hacer declaraciones públicas ni reconocerlo de forma directa, manteniendo su postura de reserva. Este episodio reavivó debates sobre su pasado y alimentó rumores sobre posibles hijos no reconocidos. La presión mediática volvió a intensificarse, recordándole que, sin importar cuánto intentara proteger su intimidad, su figura siempre estaría bajo escrutinio. Para Julio, fue una prueba más de que la fama exige un precio constante. En los últimos años, Julio ha dividido su tiempo entre sus residencias en República Dominicana, Miami y Marbella. Alejado en gran medida de los escenarios, ha priorizado la vida familiar y la tranquilidad. En entrevistas recientes ha confesado que, aunque vivió intensamente y sin arrepentimientos, ahora valora la paz por encima de todo. La energía que antes dedicaba al mundo la reserva hoy para los suyos. Sin embargo, incluso en esta etapa de serenidad, el recuerdo de aquel primer amor sigue presente. No como una herida abierta, sino como una referencia emocional imborrable. Miranda le dio estabilidad, familia y calma. Pero ese amor temprano, vivido en la fragilidad, sigue ocupando un lugar único que nunca fue reemplazado. A los 83 años, con una vida recorrida casi en su totalidad y sin nada que demostrar, Julio Iglesias decidió mirar hacia atrás con una honestidad que nunca antes se había permitido. Ya no hablaba como el ídolo, ni como el conquistador, ni como la figura cuidadosamente protegida por décadas de éxito. Hablaba como un hombre que entendió, quizá demasiado tarde,
¿Qué amor fue realmente el que marcó su existencia? Cuando confesó que el gran amor de su vida no fue ninguna de las mujeres que el mundo asoció con él, muchos se sorprendieron. No se refería a la madre de sus hijos más conocidos ni a la mujer que le dio estabilidad durante más de 30 años. Hablaba de alguien que apareció cuando no había fama, cuando no había poder, cuando no había nada que ofrecer salvo vulnerabilidad. Y ahí estaba la clave. Julio reconoció que ese amor temprano fue el único que lo conoció sin máscaras. No había escenarios, ni aplausos, ni contratos, ni expectativas externas. Era simplemente un joven herido que no sabía si volvería a caminar. Y una mujer que lo acompañó en ese momento de absoluta fragilidad. Esa experiencia lo marcó de una forma que ninguna otra relación posterior logró igualar. Con el paso de los años, Julio aprendió a amar de otra manera. Aprendió a cuidar, a proteger, a compartir una vida en calma. Miranda Rinsberger le dio eso, una familia, estabilidad y silencio. Pero él mismo ha admitido que la intensidad emocional de aquel primer amor nunca volvió a repetirse. No porque no quisiera, sino porque la vida ya no se lo permitió. La fama cambió las reglas. El éxito lo obligó a construir una coraza. Amar profundamente significaba exponerse a un dolor que no estaba dispuesto a revivir. Por eso, muchas de sus relaciones posteriores estuvieron marcadas por una distancia emocional sutil. Casi imperceptible para los demás, pero muy clara para él. Sus canciones, sin embargo, siempre dijeron más de lo que él expresaba en entrevistas. En cada letra sobre amores imposibles, despedidas silenciosas o recuerdos que no mueren, estaba presente esa historia. El público escuchaba canciones universales, pero Julio revivía escenas concretas, emociones que nunca se apagaron del todo. Hoy, alejado del ruido y de los focos, Julio Iglesias vive rodeado de familia y tranquilidad. No parece haber arrepentimiento en sus palabras, solo una reflexión serena. Amó intensamente, vivió sin reservas y aceptó que no todos los amores están destinados a durar. Pero algunos sí están destinados a definirnos para siempre. Su confesión no fue un escándalo ni una revelación morbosa, fue un acto de honestidad. El reconocimiento de que, incluso para alguien que lo tuvo todo, hubo un amor que no pudo repetirse. Y quizá ahí reside la verdad más humana de su historia. Porque al final, más allá de la fama, los discos vendidos y la leyenda, Julio Iglesias es simplemente un hombre que nunca olvidó a la mujer que lo amó cuando no era nadie.